Ya, súper, ahí ya se está grabando esto y vamos a ir partiendo. Ya, chicas, entonces, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua y literatura. Estamos en nuestra clase 47 ya, y vamos a tener hoy día una sesión en donde vamos a hacer un repaso general de género dramático porque el jueves tenemos evaluación, ¿ya? Entonces vamos a resumir un poquito el contenido que hemos visto, vamos a ir recordando algunas cosas que se pueden haber ido olvidando, ¿ya? Así que les pido mucha atención, yo les voy a ir indicando cuando tengan que tomar apuntes, ¿ya? Eh, y ahí ustedes, bueno, claramente también ha abierto el espacio a que puedan realizar cualquier pregunta que tengan, que puedan resolver ahí también cualquier duda. Así que eso, les deseo una muy buena semana. Estamos recién partiendo esta semana, inusualmente un día martes, ¿cierto? Y también espero que tengan un muy buen día. Dicho esto, entonces, tenemos principalmente que el objetivo principal de la clase del día de hoy va a ser que vamos a recordar y vamos a reforzar los contenidos de género dramático revisados en este periodo a modo de resumen, ¿ya? Vamos a ir viendo más o menos, reforzando aquellas cosas que hemos ido viendo de esta unidad, ¿ya? Así que eso, chicas. Anoten su objetivo, por favor, en su cuaderno, pongan como título resumen de género dramático y el objetivo está acá clarito. Ya, yo se los voy a dejar igualmente en el chat para que después lo podamos recuperar en cualquier momento y ustedes vayan anotándolo, por favor. Voy a dar ahí un minutito para que lo anoten y vamos a seguir avanzando. A veces se pone negro. ¿Se ve, profe? Sí, Se ve. ya, súper. Ya, chicas. Anoten el objetivo entonces, terminemos de pasarlo al cuaderno y vamos a seguir avanzando. Ya. Entonces, si aquí quiero yo que, bueno, vamos a partir esta sesión entonces con una preguntita abierta que es bien general, ¿cierto? Denme un segundo ahí que esto se sale. Tenemos acá una pregunta que es bien general, bien amplia también, ¿ya? Pero es algo que tenemos que tener súper claro al momento de nosotros poder categorizar el género dramático, ¿cierto? Recordemos siempre, creo yo, que algo que va a ser súper importante para nosotros es, en primer lugar, que siempre recordemos este cuadrito que nosotros teníamos sobre los tipos de textos literarios y los tipos de textos no literarios. ¿Se acuerdan cuáles eran los tipos de textos literarios? ¿Alguna me lo podría responder? ¿Qué tipos de género encontrábamos en los literarios? A ver, Mica, que levantó la mano. Yo creo que lo que son ficción. Pero ¿te acuerdas que había tres géneros que nosotros decíamos que estos tres géneros eran Ah, cierto, literarios? Yo me lo sí. sé. Sí. El ¿Cuáles eran? narrativo, lírico y... Ay, ¿cómo se...? El que estamos viendo ahora te falta. Ay, cierto, dramático. Sí, perdón. Ese mismo. La Martina también ahí se lo sabe. Muy bien, chiquillas. Ya recuérdenlo siempre todas. Los tres tipos de géneros literarios son el género lírico, el género dramático y el género narrativo. No hay más dentro de la literatura. Principalmente van a ser esos, ¿ya? Y nosotros estamos enfocados ahora en el género dramático y por lo tanto vamos a estar viendo literatura, básicamente. ¿Ya? Literatura que va a tener también una finalidad que va a ser distinta a la del narrativo y la de género lírico, ¿cierto? Y dentro de los textos literarios, ¿se acuerdan ustedes cuáles encontrábamos? Habíamos puesto dos, nosotros principalmente en nuestra tablita. ¿Alguien se acuerda? Tipos de textos no literarios
¿Cómo tengo que decirle los que están o los como Los que títulos, estaban. por así decirlo? Claro, como los géneros en sí, que eran dos. Ah, texto informativo y texto argumentativo. Exacto. ¿Ya? Entonces, eso son muy bien, Martina. Muchas gracias también por la respuesta, ¿cierto? Dentro de los textos no literarios, ¿cierto? Vamos a encontrar dos tipos de géneros o dos tipos de texto, o sea, no son tipos de texto porque hay muchos tipos de texto dentro de estos como géneros en sí. Ya vamos a tener por un lado los textos que van a ser informativos o expositivos, ya que van, es lo mismo, expositivo que informativo. Nosotros le hemos dado más la categoría de exponer información, ¿ya? Eh, y por otra parte, tenemos los textos que son argumentativos, que son principalmente de opinión, ¿ya? Esos Profe, no son literarios. Dígame, Mica. este, ¿cómo se llama esta cosa? Ah, la entrevista, eso que vimos en el semestre pasado, si no me equivoco. Bueno, en este semestre, no sé. ¿Mm? La entrevista es un tipo de texto expositivo, esa cosa, porque dijo Ya. exponer información. Entonces Sí, sí, ahí sí. está. Sí, lo que pasa es que la entrevista es un tipo de texto que es bien, bien particular, ¿ya? No es un texto literario, claramente, ¿cierto? Pero en la entrevista pasa que hay una persona que expone su forma de pensar, porque nosotros necesitamos saber su forma de pensar. Por algo la persona que se está entrevistando. Nosotros necesitamos obtener esa información, ¿ya? Y esa persona muchas veces va a dar su opinión personal acerca de cosas, pero a nosotros nos interesa esa opinión, ¿ya? Y esa opinión, más que plantearla solo como opinión, se plantea como información de algo, ¿ya? Entonces la entrevista muchas veces se categoriza más como un tipo de texto que sea informativo o expositivo, ¿ya? Pero dependiendo del tipo de entrevista también puede ser un tipo de texto argumentativo. Si nosotros estamos todo el rato dando nuestra opinión acerca de algo, claramente va a ser un tipo de entrevista mucho más argumentativo. ¿Se entiende más o menos hoy? ¿Mica? ¿Queda claro? Sí, sí, Ya, profe. muchas gracias. Ya. Foco entonces, ahora teníamos que existían estos tipos de textos, ¿cierto? Y lo pongo como contexto porque es muy importante para nosotros tener claro en qué ámbito nos estamos nosotros enmarcando, en qué ámbito nos estamos circulando más o menos en nuestro análisis de texto. Y nosotros ahora estamos viendo género dramático, ¿ya? Y cuando vemos género dramático, entonces estamos viendo un tipo de texto literario, ¿ya? Y tenemos que desmarcarlo de los demás tipos de textos, ¿ya? Entonces, sabiendo esto y ya teniéndolo un poquito más claro, teniéndolo más fresca esta información, ¿cierto? Que siempre es necesario poder refrescarla. eh, Respondemos entonces a esta pregunta de cuál es para ustedes la principal finalidad del género dramático. ¿Cuál será la principal finalidad del género dramático, chicas? Ya, la Martina nos dice por acá que es contar una historia que tenga drama, actos y escenas. Ya, los demás, Relatarnos una historia mediante el cuerpo. ya. Tenemos una nueva categoría, ¿cierto? Como que también se representa algo a través del cuerpo, cosa que es muy cierta, ¿cierto? En el género dramático, en el teatro, la corporalidad va a ser muy, muy, muy importante. La Paula nos dice también que tiene como función también entretener, ¿cierto? Por supuesto que sí, el teatro, de hecho yo creo que en sus orígenes una de las principales funciones era la entretención, ¿cierto? Y vamos a encontrar distintas funciones en ese sentido, ¿ya? Y esto como que también quiero como manifestárselos porque creo que el teatro en sí va a tener siempre muchas funciones. Y todo lo que han dicho ustedes es correcto, ¿ya? El teatro busca entretener, busca educar también, que nunca se les olvide eso. El teatro también tiene un rol en torno a la educación que va a ser muy importante. Por algo nosotros lo vemos también en el colegio, ¿ya? El teatro tiene un valor también en torno a la educación, ¿ya? Porque nos muestra distintas que son parte o son acciones humanas, ¿ya? Y tenemos que pensar siempre que en el teatro, así como en las películas,
y en todo aquello que se pueda relacionar al género dramático, cuando nosotros vemos una historia que está siendo representada, siempre va a estar basada en acciones humanas. Y eso anótenlo, ¿ya? Las acciones humanas, chiquillas, van a ser muy, muy, muy importantes para el teatro. Porque pese a que nosotros de repente tengamos una obra ficticia o veamos una película ficticia que sea muy, muy alejada de la realidad que nosotros conocemos, como podría ser, no sé, Star Wars, por ejemplo, ¿cierto? O Harry Potter, o cualquier película que nosotros digamos, oye, esto es un mundo, no es un mundo posible, eh, y totalmente ficticio todo esto. Pese a que algo sea muy, muy, muy ficticio, y a que una historia sea llevada como a ese extremo de un mundo muy imaginado, siempre va a estar basado en acciones humanas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que siempre vamos a tener personajes, por ejemplo, que se van a enamorar, siempre vamos a tener personajes que van a tener conflictos sociales, por ejemplo, ¿ya? Y se van a ir mostrando sentimientos y sensaciones en los personajes que van a estar súper basados siempre en las acciones humanas, ¿ya? Porque también tienen que ver siempre con el mundo que nosotros conocemos y con el sentir de las personas, ¿ya? Que también son creados por personas, entonces no podríamos desmarcarnos de eso, ¿ya? Entonces, en el género dramático siempre vamos a tener como principal función representar acciones humanas, ¿ya? Entretener, educar también, contar una historia, pero algo que va a ser muy, muy importante, chiquillas, es que estas historias van a ser representadas en un escenario. Y eso es fundamental para el teatro. No existiría género dramático si esto no fuese así, ¿ya? Siempre llevado a un escenario, ¿ya? Es una función, pero básica del género dramático, ¿ya? Eh, Mostrar una historia, representar una historia en un escenario, ¿ya? Entonces esto lo vamos a anotar, yo se lo voy a anotar en el chat para que ustedes lo puedan anotar como apunte, ¿ya? Porque es muy importante. Una de las principales funciones del género dramático es representar una historia en un escenario. Sí, ya recién estaba entrando Dairis Ortiz, creo. Si alguien le puede decir que vuelva a entrar, porque cuando yo estoy escribiendo se me cancela automáticamente poder aceptar a alguien. Si alguien le puede decir, por favor, que vuelva a entrar, le agradezco mucho. Ya, una de las principales funciones del género dramático es representar una historia. Ahí, escucho yo. Ya, ahí les anoté esto y lo vamos a anotar como apunte. Eso es un apunte, chiquillas, ¿ya? Cuando yo estoy diciendo algo y les digo esto es importante, nosotros podemos sacar de ahí una idea y eso lo anotamos, ¿ya? Y eso es básicamente tomar un apunte, ¿ya? Así que anoten esto que les menciono yo acá, ¿ya? Les voy a dar un minutito ahí para que puedan anotar. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer ustedes con respecto a lo que mencionaba yo recién? ¿No? Ya, súper. Vamos a avanzar entonces. Y aquí, ¿cierto? Siempre, como siempre, es muy importante hablar del origen de las cosas, como cómo nacen. Eso nos ayuda como a entender un poquito cuál va a ser su función, cuál es la necesidad de poder realizar esto, porque uno de repente puede decir, oye, si esto no es necesario, como por qué tenemos que estar hablando de teatro si es algo que como que no nos interesara mucho, ¿cierto? Pero no es así, o no es tan así, ¿cierto? Porque a la sociedad en general le ha interesado mucho el género dramático. Y tiene un origen de hace miles de años, ¿cierto? Da lo mismo el año, pero aproximadamente el siglo VII antes de Cristo. Entonces tenemos que pensar que más de 2700 años atrás se empezó a realizar teatro y en un lugar muy alejado de acá, como fue la cultura griega, ¿cierto? Otra forma de pensar, otro idioma, otra época, otra forma de todo, en realidad. Yo creo que en nuestra mente ni siquiera podemos alcanzar cómo procesar lo diferente que era una sociedad y en ese lugar,
¿cierto? Distinta espiritualidad, distintas creencias. De hecho, los griegos eran una cultura o una civilización politeísta, por ejemplo, ¿cierto? Que creía en muchos, muchos dioses. A eso se refiere el politeísmo, ¿ya? A que se crean muchos dioses. Y el origen del teatro entonces se va a remontar a esta época, ¿ya? Y con todas estas diferencias y todo este tiempo que ha pasado, tenemos que pensar también que igualmente el teatro sigue existiendo, ¿ya? Entonces no puede ser algo menor, ¿ya? Eh, entonces, chiquillas, y bueno, ha buscado, o esto también ha tenido su variante, ¿cierto? Se ha ido actualizando de acuerdo a la época en la que se ha encontrado. Por algo existen las películas en la actualidad, por ejemplo, ¿cierto? Que tienen un origen también muy directo o muy relacionado con el teatro, por ejemplo, ¿ya? Pero bueno, en sí, entonces, lo importante que sepan ustedes con respecto al origen del teatro es que se remonta a la cultura griega, por supuesto, ¿cierto? Pero sobre todo que esto se inicia cuando la cultura griega, como era una cultura politeísta, ¿cierto? Celebraba mucho a sus dioses, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, nosotros en la actualidad eh, hay ciertas festividades que son religiosas, eh, celebraciones, ¿cierto? No sé, como Semana Santa, por ejemplo, ¿cierto? Hay que pensar que Semana Santa, por ejemplo, es una celebración al dios occidental, ¿cierto? Al dios que se cree o lo que nos ha dicho el catolicismo, ¿cierto? También, ¿ya? Los griegos, su espiritualidad era distinta a la que teníamos o que existe en la actualidad, ¿cierto? Entonces ellos también celebraban a sus dioses porque la relación con las divinidades siempre ha sido un poco de agradecimiento, ¿cierto? Y como de huir, ¿ya? Eh, ciertas cosas, ¿ya? Entonces a los dioses también se les celebraba, se les veneraba. Y existía un dios que era el dios Dionisio, que era el dios del vino y de la alegría, ¿ya? Era el dios de las celebraciones. Y era un dios muy querido porque era el dios que nos hacía sentir bien, ¿cierto? Era como el dios de la fiesta, del carrete. Eh, entonces las personas también veneraban a ese Dios por existir y por darle esos momentos de alegría, ¿ya? Y en esas celebraciones a este Dios Dionisio, ¿ya? Las personas empezaron a hacer como distintas representaciones en torno a distintas acciones humanas, ¿ya? A distintas cosas, que iban acompañados de música, porque en ese tiempo también la música tenía un rol muy, muy importante en las distintas representaciones. De hecho, la poesía también iba acompañada de música en esa época. Y también se remonta a la cultura griega, por ejemplo. ¿Ya? Eh, entonces, en las celebraciones a este dios, eh, las personas empiezan a hacer estas representaciones, ¿cierto? De distintas acciones humanas. Y les queda gustando tanto que finalmente surge el teatro como institución, ¿ya? Y surge el teatro como lugar físico, por ejemplo, ¿cierto? Para hacer distintas representaciones y se iban haciendo ya no solo en alabanza al dios Dionisio, ¿cierto? Sino que se hacían en distintos momentos del año y con mucha más frecuencia, porque a la gente le gustaba mucho el teatro. Y cada vez le fue gustando más, ¿ya? Entonces esto después se fue también pasando de periodo en periodo, surgieron distintos dramaturgos, se extendió esto después por todo el mundo occidental, el mundo oriental también tiene teatro, ¿cierto? Y el mundo entero también empezó ha realizado distintas obras teatrales, ¿cierto? Y las realiza con mucha, mucha frecuencia, y en la actualidad es algo que ya es parte de nuestro imaginario y de nuestra realidad, ¿cierto? De hecho, por algo también lo enseñamos y lo hablamos en la escolaridad, ¿ya? Entonces, eso, chiquillas, con respecto al origen del teatro. ¿Tenemos alguna duda con respecto al origen del teatro? Lo importante es lo que está en la diapositiva, ¿ya? Yo no, a mí no me interesa que anoten todo, todo, yo les explico un poquito, ¿ya? Pero lo importante es lo que aparece acá en la presentación. Igualmente yo después se las mando, así que no tengan problemas si es que no alcanzan a escribir algo o algo así. Pero eso, quiero saber si tienen alguna duda con respecto al origen del teatro o algo que les gustaría saber y que quizás de repente por inquietudes personales eh, les gustaría tener ese conocimiento.
Martina, depende. Si tienes claro que parte de la cultura griega y que eran las celebraciones al dios Dionisio, nada más que escribir que eso. Esas dos cosas son las importantes. ¿Ya? Para que igual todas lo tengan claro. ¿Ya? Eh, Esas son las dos cosas. Parte en la cultura griega, en las celebraciones al dios Dionisio. Así es el origen del teatro. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber, básicamente. Ya. Vamos a avanzar entonces si no hay dudas. Igualmente si van teniendo alguna duda, anótenla y después me la pueden preguntar. También tenemos, y acá esto es súper importante, que en el género dramático, chiquillas, siempre van a existir dos realidades, ¿ya? Y esto, márquenlo, escríbanlo, si no nos lo notaron la otra vez porque lo habíamos dicho y habíamos puesto una tablita que era un poquito similar a esta, quizá era un poquito más completa, porque aparecía como un detalle pequeño, pero esto es lo básico, ¿ya? Nosotros tenemos que saber que en el género dramático van a existir dos realidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque por una parte nosotros vamos a tener un texto escrito y por otra parte vamos a tener un montaje en un escenario, ¿ya? Entonces, estas dos realidades se van a ver representadas en el género dramático. Por una parte va a estar el texto, ¿cierto? Que yo, bueno, creo que le he mostrado mucho este libro. Pero, por ejemplo, acá yo tengo un texto de una obra de teatro, ¿cierto? Y esto es una obra de teatro en sí mismo. Y tenemos acá los diálogos de todos los personajes, y tenemos la obra en sí. Pero esto no es una obra de teatro en sí, sino que es un texto, ¿cierto? Es un guión, básicamente, ¿cierto? Que nosotros vamos a tener. Esto en sí solo no puede ser una obra de teatro porque la obra de teatro tiene que ser representada en escena, ¿cierto? Entonces la obra teatral en sí va a ser la suma de el texto más el montaje o la puesta en escena, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener dos realidades. Por una parte la escrita y por otra parte la puesta en escena. Cuando estas dos cosas juntas, la representación, tenemos entonces una obra teatral, ¿ya? Eh, Eso es lo importante. Texto escrito, montaje en escena, tenemos con estas dos realidades entonces una obra teatral, ¿ya? ¿Queda claro eso? ¿Alguna duda con ello? Anoten esto, chiquillas, por favor. Es cortito, ¿ya? Pero esto sí es importante que lo tengan en su cuaderno. Este mismo esquemita que tenemos acá en la presentación, por favor. ¿Ya? Les voy a dar un minuto para que lo anoten. ¿Mica, es una pregunta o lo estás dejando para que después lo puedan como tener como apunte? Sí, eso es lo que dijo en antes del apunte. Ya, súper. Muchas gracias. Sí, eso es un buen apunte, ¿cierto? Ahí ya tenemos esto mismo como un apunte. Ya, chiquillas, vamos a seguir avanzando entonces. eh, y vamos a tener nosotros acá ciertas características, ¿cierto? Con respecto a la comedia, ¿ya? En el teatro existen distintos géneros también, o subgéneros teatrales, ¿ya? Distintas cosas que nosotros podemos ver representadas y van a ir siendo distintas. Cuando surge el teatro, surgen dos subgéneros principales, que va a ser la tragedia y la comedia, ¿ya? Eh, Luego con el tiempo fueron surgiendo muchos más, como el teatro del absurdo, la tragicomedia, el drama en sí, ¿ya? Eh, que van a ser distintos. Pero a nosotros nos va a interesar entonces la definición de comedia propiamente tal, ¿ya? Esto también anótenlo, por favor, lo que aparece ahí en la presentación. Yo les voy a ir contando igualmente un poquito acerca de esto, ¿ya? Mientras ustedes anotan.
Como el origen del teatro, entonces, se remonta a la cultura griega, ¿cierto? Y surge la tragedia y la comedia, vamos a tener dos tipos de teatro que van a ser muy distintos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tragedia está impregnada de una carga trágica, lo dice la donde los personajes van a sufrir, hay un drama súper intenso allí. Nosotros no nos vamos a ir a reír a una tragedia, ¿cierto? Porque básicamente lo que pasa en una tragedia es que vamos a ver a personajes que se enfrentan a un destino que va a ser trágico, ¿cierto? Hay como un designio que les dice que les va a pasar tal cosa, ¿cierto? Los griegos decían que había un oráculo que era quien les daba ese designio de ese final trágico del cual los personajes no podían escapar, ¿ya? Entonces, bien terrible la tragedia, se sufre bastante. En cambio, en la comedia es al contrario, ¿cierto? Acá la función de entretención va a ser mucho más importante. La tragedia también entretiene, pero entretiene de otra manera, ¿ya? A través de la atención y la reflexión, básicamente, ¿ya? En cambio, la comedia, ¿qué va a pasar? Que entretiene, pero a través del humor, ¿ya? Uno lo pasa bien en una comedia, o debiese pasarlo bien, al menos, ¿ya? Mariana, ¿levantó la mano? Sí, es que, pero después mezclaron como o sea, como la tragedia con la comedia, Sí. porque habían como actuaciones como muy de tragedia, pero como muy dramática y daban risa. Sí, sí, sí. De hecho, sí, Mariana. Súper bien la pregunta, ¿cierto? La intervención. Claro, después surge la tragicomedia, ¿ya? Y así surge el drama también, y hay muchos géneros que van a ir mezclando distintas cosas, ¿cierto? Que después con el tiempo va surgiendo. Eh, entonces, sí, ¿cierto? Después surge una cierta mezcla ahí de subgéneros teatrales. Pero la comedia, ¿cierto? Nos tiene que quedar muy claro, entonces, que lo risible va a ser muy importante en la comedia. Si no provoca risa en el espectador, es una muy mala comedia, ¿ya? Tenemos que reírnos en una comedia, siempre. La comedia ironiza mucho, ¿ya? Es súper irónica, como que hace que sus personajes sean súper absurdos de repente y que nos burlemos de ellos, ¿ya? Pero básicamente también un humor o una burla, una ironía que se hace en torno a la sociedad a la que va a representar, ¿ya? Eh, pero siempre, siempre tiene que provocar risa en el espectador, además de hacerle reflexionar sobre el conflicto que se expone, ¿ya? Eh, y eso es súper importante. Tiene que estar la cuota de humor, pero también en el teatro siempre tiene que haber una reflexión en torno a el presente o a lo que están mostrando los personajes. Y eso tiene que ser a través de una ironía o algo así, ¿ya? Entonces la comedia básicamente va a estar asociada también, y esto es súper, súper importante, anótenlo siempre, que en una comedia siempre el final es feliz, ¿ya? Nunca vamos a tener un final trágico en una comedia, ¿ya? En una comedia el final siempre es alegre y todo termina bien y suele haber una especie de acuerdo entre los personajes frente a su conflicto, ¿ya? Entonces eso, anótenlo igualmente, por favor. ¿Ya? Acá les voy a anotar yo que en una comedia siempre el final será feliz y habrán acuerdos respecto del conflicto entre los personajes. Ya. Ahí les anoté un pequeño apunte que también es súper importante que puedan tener en sus cuadernos. También les voy a dar ahí un minutito para que lo puedan anotar.
Vamos a avanzar. También algo que va a ser súper importante para nosotros, ¿ya? Va a ser que podamos ser capaces de visualizar la diferencia que existe entre un acto y una escena, ¿ya? Esto no lo debemos olvidar jamás, ¿ya, chiquillos? Vamos a tener, esto lo vimos, ¿cierto? Deberían tener como apunte en su cuaderno esta información, ¿ya? Eh, pero en sí es súper importante ya que una obra se va a dividir en distintas partes. Y la distinción entre acto y escena van a ser muy, muy, muy importantes ya para nosotros. Eh, una obra teatral suele tener, o tradicionalmente tiene, 3 actos, ¿ya? No más que eso. Hay algunas que rompen ese esquema y sobre todo algunas que son obras contemporáneas mucho más recientes, ¿cierto? Que quizás tienen un acto único, ¿ya? Pero lo tradicional en el teatro es que hubiesen 3 actos, donde el primer acto va a presentar un poco el conflicto, vamos a conocer a los personajes y todo eso, ¿cierto? En el segundo acto va a haber un desarrollo mucho mayor de la historia y vamos a llegar al clímax, y vamos a terminar un poco el segundo acto con el clímax de la obra. Y finalmente vamos a tener un tercer acto, como todo el desenlace de la historia. Por eso es pensado así, ¿ya? En 3 actos. Pero como les decía, también hay algunas obras no, que rompen un poquito este esquema, ¿ya? Hay que pensar que el arte en sí siempre ha buscado también cómo romper sus esquemas, reinventarse y salirse un poco de lo tradicional, ¿ya? Y eso es así, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? Tenemos que conocer la diferencia entre acto y escena. Cuando nosotros estamos frente a un acto, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta en el teatro. ¿Por qué? Antiguamente pasaba que el teatro marcaba la finalización de un acto con la bajada del telón, ¿ya? Y luego la subida de este telón, ¿ya? Eh, pero en la actualidad ya no es así mucho. Puede ser que en una que otra obra pase y es más del tipo de teatro, ¿ya? Que estemos viendo. Porque antes pasaba también que se daban pequeños descansos entre cada acto de la obra teatral al público, ¿ya? Pero como no es algo tan largo, una obra teatral durará 1 hora, 1 hora y media, no más que eso, 2 horas ya como mucho, y creo que sería, es mucho decir que una obra dure 2 horas, ¿ya? No es necesario, ¿cierto? Tener que dar estos como descansos en sí. Entonces no pasa mucho en la actualidad que se baje el telón con la finalización de un acto, ¿ya? Pero lo que sí va a marcar, y nosotros nos vamos a dar cuenta igual, ¿ya? Cuando un acto termina en el teatro. ¿Por qué? Porque pueden pasar distintas cosas, ¿ya? Por un lado, puede ser que haya un cambio de acción muy repentino, muy claro y evidente, ¿ya? También puede ser que cambie el escenario, como les decía yo la otra vez. Por ejemplo, puede ser que si en el acto 1 nosotros estamos dentro de un departamento, ¿cierto? Y todo ese acto, perdón, se va a llevar a cabo en la misma fotografía. Después vamos a tener un segundo acto que quizás va a ser en la vía pública, ¿cierto? Que podría ser en la calle o que podría ser en un parque. Y cambiaría ahí el escenario de la obra, ¿ya? O también puede pasar que haya un avance en el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a tener un primer acto, por ejemplo, en cierto periodo de tiempo y el segundo acto va a ser, no sé, 2 meses después. Y cuando eso pasa, nosotros nos damos cuenta que hay un cambio de acto porque cambió la temporalidad, ¿ya? Eh, entonces eso. Y dentro de cada acto van a haber muchas escenas, ¿ya? Y eso es muy importante. Por ejemplo, y de hecho se los puse acá en amarillo y marcado como dato, ¿ya? Un acto tiene siempre muchas escenas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre acto y escena, el acto lo vimos, ¿cierto? Pero en cambio la escena solo va a cambiar, van a estar dentro del acto muchas escenas, ¿cierto? Y lo único que nos va a marcar la escena es la entrada o salida de un personaje del escenario, ¿ya? Eh, Solo eso. Ya nosotros cuando vamos al teatro nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, salen del escenario continuamente los personajes, ¿ya? De manera muy repetitiva, muy seguida, ¿ya? Sí, Martina. Entonces el acto principalmente sería el cambio drástico de tiempo, ¿sí? O, ahí vamos a decir más o que y, ¿ya? O el cambio físico de lugar,
¿ya? Eso es principalmente un acto, ¿ya? O que pueda cambiar la acción también, ¿ya? Que los personajes están haciendo una cosa en un acto y en otro acto van a estar haciendo algo totalmente distinto, ¿ya? Eso. Vamos a seguir entonces. Uy, parece que me estoy quedando un poco corto de tiempo en esta clase. Sí, Martina, muy bien. Y las escenas serían la salida del escenario, de los personajes. ¿Ya? Sí, eso es. Ya. También vamos a tener acá, y esto es un poquito más sencillo, ¿ya? Poder visualizar esta diferencia va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque ¿quiénes van a participar en una obra teatral? Vamos a tener que quienes participan dentro de una obra teatral van a ser el dramaturgo, el director y los actrices y actores, principalmente. También está el espectador, ¿cierto? Que también va a participar de alguna manera en una obra teatral, porque sin espectador no tendría ningún sentido una obra teatral, ¿ya? Pero tenemos que saber entonces que el dramaturgo o dramaturga es quien escribe la obra, ¿ya? La persona que escribió este libro, entonces, por ejemplo, que escribió esto, que es Nona Fernández, es la dramaturga de esta obra, ¿ya? Es quien la escribió, o quien la creó, ¿ya? En cambio, el director o directora de una obra teatral es quien toma este texto y hace un montaje teatral, ¿cierto? Elige quiénes van a ser los actores y actrices que van a participar de la obra, dice cómo va a tener que ser la escenografía, ¿ya? Les dice a los actores y actrices cómo tienen que representar el papel, ¿ya? Y se va a encargar de la puesta en escena. Entonces, muy distinto el director del dramaturgo, ¿ya? Así como decíamos que en una obra teatral hay dos realidades, perdón, hay dos realidades, ¿cierto? Que era el texto escrito y la puesta en escena. Lo mismo va a estar representado por el dramaturgo o dramaturga y por el director o directora, ¿ya? Dramaturgo o dramaturga entonces va a representar el texto escrito y el director o directora toma ese texto escrito y lo lleva al escenario, ¿ya? Y va a ser muy distinto entonces el dramaturgo del director. Y también vamos a tener entonces actores y actrices que van a ser quienes van a representar a los personajes de la obra en el escenario. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? Que en verdad es bien, bien importante, parece un poco básico, pero es súper importante que lo tengamos claro. ¿Ya? Voy a dar ahí un tiempito para que puedan anotar, por favor. Y vamos a seguir avanzando. Ya. Bueno, acá es un poco el resumen de lo que yo les decía recién. Dígame. Todavía no he terminado de escribir. Perdón si esta clase va a estar estuvo un poquito más cargada al contenido, ¿cierto? Pero es porque es un repaso antes de la prueba, solo por eso. Ya. Eh, Ya. ya, súper. Espere, profe. Ya, espera un poquito. Profe, ¿cuándo es la prueba? El jueves Ok. es la prueba. Ya, ahora sí vamos a cambiar. ¿Ya? Igualmente yo después les mando esto. Si se quedaron atrás con alguna cosa muy pequeña, después la pueden escribir, pues yo les mando la presentación ahí de inmediato. Ya, perdón.
Esto de repente se baja solo. Acá. Diferencia entre dramaturgo y director o directora. Es un poco lo mismo que yo les mencionaba recién, pero para que esté un poquito más explícito. ¿Ya? Esto no es necesario que lo anoten, porque ya lo tienen en lo anterior, ¿ya? Pero igualmente es necesario que lo tengan claro, ¿ya? Que tengan siempre presente, entonces, chiquillas, que el dramaturgo o dramaturga eh, es quien escribe la obra teatral y de alguna manera es el creador o creadora, ¿ya? Por otra parte, el director va a ser quien se encarga de llevar ese texto al escenario y la realización de este en el teatro, ¿ya? Importante entonces que tengamos clara esta diferencia, que dramaturgo o dramaturga va a ser quien va a escribir la obra y el director o directora va a ser quien lleva ese texto al escenario, ¿ya? Quien hace posible que esto se represente, que se lleve a un teatro, ¿ya? Es básicamente lo mismo que les había dicho antes, pero es súper necesario también poder reforzarlo, ¿ya? Y ahora tenemos un concepto acá, ¿ya? Nosotros habíamos hablado un poquito acerca de qué era el arribismo, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes qué era el arribismo? Acá lo dice, ¿cierto? Pero en palabras de ustedes, ¿cómo era eh, este concepto? ¿Qué representaba? ¿Quieres ser algo que no es? O sea, algo más mejorado, por así decirlo. Claro, cierto, muy bien. La Martina, cierto. El arribismo es eso, ¿ya? Como dice acá, el arribismo es la pretensión de ser algo que no se es, ¿ya? Cuando yo quiero aparentar, por ejemplo, que soy una persona que en verdad no soy, ¿ya? Por ejemplo, si yo no tengo mucho dinero y quiero aparentar que sí tengo mucho dinero, eso es arribismo de alguna manera, ¿ya? Pero también y por sobre todo el arribismo va a ser querer ascender socialmente a toda costa, ¿ya? E incluso vivir de apariencias, ¿ya? Cuando nos importa mucho qué es lo que piensa la gente de nosotros, por ejemplo, ¿ya? O tenemos, cuando por ejemplo vemos un vecino, una vecina que quiere tener muchas cosas y siempre anda mostrando todo lo que tiene, pero en el fondo solo están endeudándose, ¿ya? Eh, también hay como una necesidad de querer aparentar tener muchas cosas, ¿ya? Eso básicamente también va a ser el arribismo, ¿ya? Y les menciono este concepto, chiquillas, porque es importante para que nosotros entendamos las obras teatrales que revisamos, ¿ya? Porque una de las temáticas que se representó mucho era el arribismo a través del humor, ¿ya? Como cuando veíamos Veraneando en Zapallar, por ejemplo, esta familia que simulaba que se había ido de vacaciones, pero como no tenían dinero, lo único que hicieron fue quedarse encerrados en su casa, simulando que estaban en otro lugar, ¿cierto? Eh, Eso es el arribismo, ¿ya? Y tenemos que entender este concepto también para poder entender lo que ahí pasa, ¿ya? Igualmente les pido que anoten este concepto porque va a ser importante, ¿ya? Se los voy a dejar igualmente en el chat, ¿ya? Ahí está, entonces el chat también, ¿ya? Y vamos a avanzar rápidamente. Vamos a revisar una escena cortita, son dos escenas bien cortitas, en verdad, son tres diapos, de la obra Veraneando en Zapallar de Eduardo Valenzuela. Ya. Y vamos a necesitar entonces a Procopio Robustina y a Amparo, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Quiénes de ustedes nos podrían acompañar? Necesitamos dos de ustedes que nos acompañen con la lectura. Por favor. Sentí un micrófono ahí abriéndose. Ya, la Mica es una. Súper, muchas gracias. ¿Alguna una más? Solo una nos falta. Y yo hago a Procopio. De hecho, no tiene tanto texto la otra personaje, ya que es Amparo.
Ahí es cortito, son 3 diapositivas apenas. Anímense, o si no yo tengo que designar. A ver. La Mariana. Mariana, ¿usted? Sí, Ya, súper. Mariana, tú eres Amparo, entonces. Mica, tú eres Robustina. Y yo voy a hacer a Procopio. ¿Ya? Voy a agrandar esto rápidamente, ¿ya? Y vamos a ir partiendo porque estamos muy contra tiempo. Pantalla completa acá. Ya. Escena cuarta, entonces, también fijémonos muy bien en cómo cuáles son las diferencias entre una escena y otra, por ejemplo. ¿Ya? Procopio solo, luego Robustina. Al fin voy a respirar aire, a estar un rato en libertad lejos de la férula de esta reina del hogar. Compraré las provisiones de costumbre, las dejaré encargadas donde un amigo de confianza en la casa de Jerez. Enseguida iré a echar una modesta cana al aire y a beber unas copitas con unos buenos amigos que están veraneando como yo. Este Jerez es muy diablo. Anoche me facilitó para los efectos de esta aventura una barba postiza, con la cual podré andar tranquilo sin que nadie me reconozca. Por cierto que no le he dicho ni una palabra a mi mujer de este disfraz. ¿Qué es eso? ¿Qué estás hablando solo? ¿Qué significan esos movimientos? Problemas, hija mía, problemas. Ah, Bueno, mujer, hasta luego. no tardes, ¿eh? Y mucha discreción. Pierde cuidado. Hasta luego, esposa mía. Válgame Dios lo que cuesta mantener el prestigio de nuestra posición social. Y ahí entra Amparo. Cambiamos de escena. ¿y papá? Ya salió, hija mía. Qué contrariedad. Yo tenía que hacerle unos encargos y Los dejas para mañana, entonces. No hay más remedio. qué rabia me da no poder salir a la calle, pasar al correo, ver cartas ¿Carta de quién? de las amigas, naturalmente. Y si hay alguna del novio, tanto mejor. ¿Qué será de Ernesto? ¿Cómo Ernesto? ¿No es tu novio Agamenón? No es, era. ¿Cómo así? Explícate, porque yo francamente no me doy cuenta de estos cambios tan repentinos. Por lo demás, eres un poco expansiva con tu madre. ¿Quién es ese Ernesto? ¿Dónde lo conociste? En casa de los Gómez. Tú sabes que todos los martes tienen sus reuniones. En una de ellas fui presentada a él. Simpatizamos en el acto. Es un mozo muy guapo, viste muy bien, está empleado en un ministerio. En fin, es un excelente partido. Yo no he querido decirte nada porque no tiene seguridad de sus intenciones, ni si, ni si todo iba a reducirse a simples conversaciones. Pero parece que Ernesto piensa seriamente. Me alegro mucho, hija mía. Pero Agamenón, ¿qué irá a decir Agamenón? Nada. ¿Qué puede decir? No me gusta ese hombre, no tiene dónde caerse muerto. Es muy antipático. Y luego el nombre que lleva tan largo y tan feo. Agamenón. Hágame el favor, mamá, de no hablarme de él. Pero de todo modo, habría que darle una explicación. Ninguna, mamá, porque has de saber que también que a tu candidato Agamenón se le ha visto cortejando a la Rosa del Campo, a la Violeta del Valle, a la Ernesia de a la Agencia de los Ríos, a la Margarita Montes, a la... Basta, hija mía. Se ve que ese individuo no es un hombre, es un picaflor, es un pájaro de cuentas. Has hecho bien en darle calabazas. Súper, chiquillas. Muchas, muchas gracias. Voy a checar esto acá. ¿Ya? Y vamos a tener unas pequeñas preguntitas de cierre, entonces, para esta obra, ¿ya? ¿Creen ustedes que en esta obra se representa el arribismo? ¿Se representará el arribismo en esta obra o no se representará el arribismo? ¿Y por qué? ¿Les importará la posición social a esta familia? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes?
Pueden responder en el chat o pueden abrir sus micrófonos. ¿Habrá arribismo o no habrá arribismo? Ya, la Pascal nos dice que sí. ¿Y en qué podemos ver ese arribismo? Fíjense bien, por ejemplo, acá, a ver, hoy se me perdió un poco la parte, a ver, algo que hablaba de la posición, de lo que costaba mantener la posición social. Ujú. Ya no importa, pero hablan acerca de lo que cuesta mantener la posición social en un momento, ¿ya? Y eso es básicamente una señal de arribismo, ¿ya? Les importa mucho la apariencia. Imagínense que eh, Procopio sale de la casa, ¿cierto? Disfrazado para que no lo vean, para que nadie sepa, ¿ya? Tienen que hacer incluso estas cosas para mantener la apariencia de que ellos están muy bien económicamente y de que estaban en otro lugar, básicamente, ¿ya? ¿Qué diferencia vieron ustedes entre una escena y otra? ¿Qué hizo que cambiara la escena, por ejemplo? Como el cambio de personaje. Cambio de personaje, ¿cierto? El Procopio salió de la escena que vimos primero, ¿ya? Ya no estaba en la escena quinta. En la escena cuarta estaba, pero en la escena quinta ya no estaba, y estaba solamente Robustina y Amparo, ¿ya? También el cambio de la charla que estaban teniendo. Exacto. Cambió entonces, ¿cierto? El diálogo porque cambian los personajes, ¿ya? Y si cambian los personajes, tiene que cambiar el diálogo también, ¿ya? Nosotros decíamos también que Eduardo Valenzuela había sido como el creador, ¿cierto?, de esta obra. ¿Eduardo Valenzuela entonces será el dramaturgo o el director de esta obra, cuando nosotros lo mencionamos en un principio? Yo creo que el dramaturgo. El dramaturgo, muy bien, Micaela, ¿cierto? Es el creador del texto, ¿ya? El que le da como vida a esta historia, ¿ya? Eh, y bueno, para ir finalizando, ¿creen ustedes que las escenas revisadas podrían ocurrir en la actualidad o no? ¿Podría ocurrir algo así en la actualidad? Eso tiene sentido como, por ejemplo, con la representación de acciones humanas, ¿ya? Ya, que por acá la Martina nos dice que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué podría ocurrir en la actualidad esto? Voy aquí ya me pasé un poquito del tiempo, perdón. Bueno, básicamente, cierto, lo que vemos en la obra de teatro es que ya muestra el arribismo, como dice acá la Martina, que es algo real, y básicamente hay un diálogo en torno a lo que se pretende, ¿cierto? Y a las pretensiones del amor romántico también. No sé, también es algo que es súper, súper actual en sí. Pese a que esta obra es mucho más anterior, ¿cierto? Representa muy bien algo que en la actualidad podría pasar perfectamente, ¿ya? Y finalmente, ¿qué características de la comedia vemos en esta obra? Es que también los personajes, ¿cierto? Es un poco una ironía, ¿cierto? Como lo absurdo que son estos personajes, ¿ya? Representa un poquito la sociedad a través de lo absurdos que son estas personas y de lo que les importan la apariencia. Y eso también va a ir siendo como tirado hacia la comedia y hacia el humor, de alguna manera, después a lo largo de la obra. Ya, chiquillas, entonces, si hemos llegado al final de nuestra sesión, perdón, me pasé un minutito, voy a dejar de compartir acá. ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar ustedes? ¿No?
Voy a dejar de grabar acá.